Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estén viendo esta sesión. Se supone que tienen que aprovechar la sesión de los sábados, ¿vale? Cada que hago esta sesión, pues es porque tengo algún otro compromiso, pero sigo dando las actividades y los temas específicos de la capacitación correspondiente. Entonces, es el segundo tema, la segunda unidad de comunicación humana, ¿vale? Muy interesante tema. Ya vimos la sesión pasada, hicieron una investigación muy profunda porque ustedes son súper profesionales, son personas profesionalistas en lo que hacen y las investigaciones que ustedes realizan son investigaciones de grado universitario, de grado, de alto grado, muy profundo. Entonces, ustedes ya conocen absolutamente todo sobre los axiomas de la comunicación, cómo son los axiomas, para qué sirven y también en dónde se utilizan o más bien en qué momentos se están utilizando. Ojo, yo no quiero aclarar algo que ustedes ya saben porque ya son expertos por su investigación. Hay que aclarar que los axiomas de la comunicación son pautas, son cosas que sí o sí van a suceder tarde o temprano en la comunicación humana, ¿vale? Sí, son pautas obligatorias que suceden en la comunicación. Muy interesante, muy bonito. Entonces, como ustedes ya saben todo esto de los axiomas de la comunicación, y si no saben, ponle pausa ahorita y investigar todo ese show. Ya ahorita que ya regresaste, ya, pues ya lo sabes. Ya sabes todo lo de los axiomas de la comunicación. Perfecto. Entonces, ahora vamos a observar porque es muy diferente, porque ya una cosa es escuchar en la comunicación verbal y está la comunicación no verbal, ¿vale? El tema de hoy vamos a centrarnos en esto, comunicación verbal y comunicación no verbal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de comunicación verbal, es, hablamos del mecanismo, el mecanismo de comunicación ordinario, ¿vale? En donde vamos a utilizar nuestra voz para mandar un mensaje y vamos a utilizar nuestro oído para decodificar ese mensaje, ¿ok? Entonces, vamos a observar lo que sucede, ¿vale? Vamos a observar lo que sucede en este intercambio de comunicación verbal. Por ejemplo, está el emisor, el receptor. Está el mensaje y está el ruido. Estos son los elementos de la comunicación verbal, tal cual. Este modelo es lo más básico de la comunicación, en donde hay un emisor, hay un receptor y después el intercambio de la comunicación es de que el receptor se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor, ¿vale? Y así constantemente vamos estando intercomunicando. Entonces, esta es básicamente la comunicación verbal, pero vamos a ver qué sucede, ¿vale? ¿Qué sucede eh, a nivel muy profundo? Creo que ya lo habíamos platicado un poquitín de, del proceso de la comunicación, ¿vale? Pero vamos a detallarlo un poquitín, ¿ok? Entonces, está el emisor, ¿vale? Y el emisor debemos de comprender que suceden cosas impresionantes dentro del cerebro humano, ¿vale? Esto es para la cognición. Cuando el emisor quiere dar un mensaje, necesita primero estructurar ese mensaje a un nivel mental, ¿vale? Entonces, cuando estructuramos ese mensaje, yo lo estructuro intentando desde acá arriba, ¿vale? Desde el área mental intento estructurar un mensaje, algo que quiero comunicar, algo que necesito comunicar, algo que tiene que enterarse un tercero, ¿vale? Entonces, primero
lo mentalizo, primero visualizo esa información a nivel mental, ¿ok? Utilizando pues el lenguaje, que ya es una serie de códigos. Ojo, el lenguaje es una serie de códigos con el cual nos podemos intercomunicar, ¿vale? Entonces, el, la comunicación viene primero desde una visualización del mensaje, ¿vale? A nivel mental, ¿ok? Hay que tener muy claro esto, o sea, todo comienza con la mente. Para yo poder expresar una idea, debo estructurar ese pensamiento, ese mensaje a nivel mental para después compartirlo, ¿ok? Utilizar los códigos necesarios para poder dar a entender mi mensaje. ¿Cuáles son estos códigos? Las palabras, las frases, las palabras acomodadas de la cierta forma con la velocidad, con la fluidez, con los tiempos, con todo esto, ¿vale? Nos va a dar un mensaje que, ojo, vamos a ir paso por paso. Primero, sucede este plano mental, ¿vale? En donde yo tengo una idea y necesito comunicarla. Por ejemplo, vámonos a lo más antiguo, ¿vale? Tal vez cuando vivíamos aún en la selva, vivíamos aún, éramos nómadas, entonces necesitamos comunicarle a la gente, ¿vale? Necesitábamos comunicarle al pueblo, a la gente, a mi familia, pues que se acercaba una amenaza, que se acercaba un león, se acercaba una fiera, ¿vale? Un depredador. Entonces, de alguna u otra manera necesitaba yo comunicar esto, ¿vale? De decirle, oye, hay algo que ahí viene. Entonces, tal vez empezaron, bueno, la historia de la comunicación y del lenguaje, pues, primero son los sonidos monosilábicos como a, i, u. Después vienen los mono, monosonoros y polisonoros, ¿vale? Sí, monosilábicos y polisilábicos, exacto. Entonces, los polisilábicos ya vendría siendo como mamá, papá, bola, casa, que tiene dos sílabas, ¿vale? Ya es algo más complejo. Son dos códigos, son dos códigos que al unirse dan un objetivo, dan este, algo en específico, ¿vale? Dan cierta información en específico. Por ejemplo, K y Sa son, o sea, el vocablo K y el vocablo Sa, o sea, tal vez no significa nada, pero si los unimos en español, la palabra casa ya tiene un significado, ¿vale? Entonces, ya después vamos a hablar del significado y del significante, que ese es otro show. Entonces, yo hago toda esta imagen mental, ¿vale? Para poder dar una idea, para poder comunicar cierta situación a una tercera persona, ¿ok? Entonces, después de que tengo la idea, la visualizo, voy a utilizar las palabras, esto es en la estructura todavía mental, vamos a utilizar las palabras precisas para poder dar a entender este mensaje, ¿ok? Después, ya cuando se estructura este mensaje, ¿vale? Lo que se va a hacer es, va a haber una energetización, ¿vale? A nivel encefálico. Todo esto estoy hablando de nivel encefálico, o sea, del proceso de las neuronas, sodio, potasio, que es el intercambio energético molecular en las neuronas, ¿vale? Y gracias a ese intercambio de sodio-potasio es eh, la electricidad que corre de neurona a neurona, pues vendría siendo la información del pensamiento, ¿vale? La funcionalidad también del pensamiento. Están muy interesantes. Entonces, a nivel neuronal, hay un estímulo para poder movilizar eh, toda pues, nuestro sistema de locución, porque tenemos un sistema de locución
El sistema de locución pues viene desde los pulmones, nuestra caja torácica, nuestra caja este, de cuerdas bucales, la garganta, la boca, la lengua, ¿vale? La nariz. Todo esto es nuestro sistema de locución, ¿vale? Es lo que vamos a utilizar para compartir nuestra información a un nivel verbal, ¿ok? Entonces, vamos a observar que tenemos nuestro sistema de locución. A nivel neuronal voy a activar mi sistema de locución para empezar a hablar, para empezar a decir las palabras que tengo que decir para poder comunicar el lenguaje que tengo que comunicar, el lenguaje, el mensaje que tengo que comunicar, ¿vale? Entonces, ya utilizando todo este sistema de locución que tenemos, vamos a darle una distorsión, vamos a distorsionar el ambiente, ¿vale? ¿Cómo vamos a distorsionar el ambiente? Pues con nuestra voz. Al mover nuestras cuerdas vocales, al mover nuestra boca, al mover nuestra garganta, al, al inhalar y al exhalar, estando hablando, vamos a vibrar, vamos a vibrar el aire que se encuentra entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, ahorita mis cuerdas bucales y mi boca está vibrando el aire de aquí de mi ambiente y esa vibración del aire está entrando por el micrófono. No sé si esté jalando este o esté jalando el de allá, pero está llegando el sonido al micrófono, ¿vale? Que el micrófono recibe esa distorsión del medio ambiente, ¿vale? Y la decodifica en ondas eléctricas que las manda a un satélite y ese satélite lo está retransmitiendo en tu dispositivo y tu dispositivo tiene, ya sea estés utilizando audífonos o las bocinas de tu dispositivo, y esas bocinas, esos audífonos están vibrando el aire para que tú puedas decodificarlo con tu oído, ¿vale? Esa vibración entra a tu oído, pasa por el caracol, entra al tímpano, entra al martillito y después esa, ese estímulo mecánico del ambiente, ¿vale? Se convierte en un estímulo bioeléctrico, ¿vale? Que ya es la conciencia del sonido, ¿vale? Y ahora ya le voy a dar coherencia a eso que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo digo perro, todo este, todo este proceso sucede de que pasa de mi boca, de mis cuerdas vocales, pasa por mi boca, después entra el micrófono, después pasa la computadora, después de la computadora se va el satélite, después del satélite entra tu dispositivo, después de tu dispositivo sale de ese estímulo eléctrico, sale un estímulo vibracional, ¿vale? Que ese estímulo vibracional del ambiente llega a tu aparato auditivo y ese aparato auditivo decodifica esa distorsión de sonido en el ambiente y ya cuando le damos el sentido a lo que estamos escuchando es cuando el sonido entra como conciencia, ¿vale? El sonido es conciencia, es una cualidad de la conciencia, ¿vale? También tenemos, es un nivel de la conciencia, perdón. El nivel auditivo es una parte de la conciencia. Por ejemplo, ahorita que dije perro, tú te imaginaste un perro. Cuando entró ese sonido a tu oído, entró esa vibración y se decodificó en milésimas de segundo. Tú trajiste tal vez un perro que tuviste, tal vez una caricatura, pero trajiste a la mente esa imagen de ese perro, ¿vale? Y todo eso sucedió en milésimas de segundo, ¿vale? Lo que tú escuchaste, se decodificó esa información, ¿vale? Y en base a la experiencia antes adquirida por tus conocimientos o por tu estilo de vida, ¿vale? Por tus experiencias de vida, vas a traer al aquí y a la hora algo relacionado con la palabra antes mencionada, ¿vale? O con la idea antes mencionada, ¿vale? Tal vez, si hablamos, y esto es bien interesante, porque con solo una palabra, nuestro mecanismo de, de cognición en base
a nuestra experiencia, empieza a sacar muchas, muchas ideas, muchos prejuicios, muchas situaciones. Por ejemplo, si yo digo la palabra aborto, tal vez para ti se lleguen situaciones, tal vez por malas experiencias o tal vez comentarios o experiencias de alguna amiga, alguna vecina, algo que te contaron, o tal vez tú ni siquiera sabes qué significa esa palabra y pues sepa la madre, no te genera ningún sentido, ¿vale? Entonces, todo esto sucede en milésimas de segundo. En cuanto tú identificas el código en el que te están hablando, vas a poder identificar el lenguaje, ¿vale? También hay barreras en la comunicación. ¿Cuáles vendrían siendo estas barreras de la comunicación? Pues vendría siendo el ruido, ¿vale? Ruido no significa un ruido físico, ¿ok? Por ejemplo, o sea, también un ruido físico, ¿ok? Imagínense cuando están en una fiesta, están en un antro, bueno, cuando se podía, eh, está la música madres de tum, 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 tum. Hace mucho que no voy a un antro, no sé qué música pone. Entonces, ya se me olvidó que les estaba diciendo. Ya me acordé. Están en un antro, en una disco, punches, punches, baile, baile, se encuentran un chavo, se encuentran una chava que dice, si hoy cena Pancho, ahí me lo ensarto, me la ensarto. Muy bien, muy padre. Entonces van, se deciden hablar con esa persona y la música es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Tanto que no escucha su nombre, ¿vale? Entonces le preguntas, hey, ¿cómo te llamas? Y la otra, ¿qué quieres? ¿Que cómo te llamas? Y la otra, no, no, gracias. ¿Que cómo te llamas? No, 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 para la otra, muchas gracias. ¿Por qué? Porque no se escuchan. Hay un ruido, ¿vale? Y ese ruido distorsiona el mensaje, ¿ok? Entonces, esta es la metáfora. El ruido se refiere a lo que distorsiona el mensaje de un lado a otro, ¿vale? Estas son de las principales barreras de la comunicación. Una parte del ruido también vendría siendo, por ejemplo, el no saber escuchar, ¿vale? El no saber hablar, no saber las palabras necesarias, ¿vale? Esto vendría siendo obviamente en comunicación verbal, estamos en comunicación verbal, ¿ok? Tal vez otra barrera de la comunicación vendría siendo el lenguaje, el idioma, ¿vale? Si yo hablo español y tú solo hablas chino mandarín, pues chingo a su madre, no importa que tú tengas muy buenas ideas y que yo tenga muy buenas ideas, si no encontramos un idioma para comunicarnos, para comunicar, intercambiar nuestros conocimientos y nuestras ideas, pues ahí se va a quedar, ¿vale? Entonces, estas son barreras del lenguaje, perdón, barreras de la comunicación. Son las situaciones en donde no podríamos intercambiar una comunicación verbal, ¿vale? Antes tal vez, recuerdo cuando tenía mis primeras sesiones de comunicación humana y estaba en la prepa, de hecho, en la preparatoria, en primeros de prepa, primeros semestres de prepa. Una de las barreras de la comunicación verbal era la distancia, ¿vale? La distancia era una de esas barreras, porque había interferencia, no, tal vez no había señal, no eran tan comunes los celulares. Era muy interesante. O tal vez sí podíamos tener esta comunicación a distancia, pero no la acostumbrábamos porque sentíamos que era mucho mejor estar presencialmente, hablar de frente. De hecho, muchas veces en relaciones se dice, no, es que esto se tiene que hablar de frente, ya cuando se van a mandar a la cuando se van a cortar, cuando va a terminar la relación. No, es que tenemos que hablar. Si pues, estamos hablando, güey. No, tenemos que hablar de frente. O sea, eh, hay un valor agregado a la comunicación presencial. Pero ya ahorita, por los cambios psicosociales que está teniendo la comunidad, la humanidad,
pues estamos normalizando esta comunicación a distancia. Gracias a la tecnología, pues ahorita esa barrera de la distancia también se va a ir acortando, se va a ir haciendo más pequeña. Obviamente también hay barreras a través de esta modalidad. Por ejemplo, pues tu accesibilidad a un dispositivo con internet, tu disponibilidad económica para tener internet, para tener un dispositivo que se pueda conectar a internet. eh, y pues sí, ¿no? Estas serían como las limitantes de esta comunicación digital que estamos teniendo, que también es una comunicación verbal, pero es una comunicación digital, ¿vale? Que no es de los axiomas, que es digital o analógica, ¿vale? Sino digital a tecnológica, ¿vale? Una comunicación tecnológica es la que estamos teniendo ahorita. Por ejemplo, yo estoy dejando este mensaje pregrabado, ¿vale? Tú no va a haber un mensaje de regreso, no va a haber un mensaje de reciprocidad. Ahorita básicamente pues, es un monólogo el que tú estás escuchando ahorita. Es una persona hablando, 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 sin la oportunidad de intercambiar el rol de la comunicación, ¿vale? En donde tal vez cuando estamos en sesiones presenciales y tenemos esta parte de preguntas, respuestas, de aportaciones, efectivamente ahí la intercomunicación sí tiene este intercambio, ¿vale? Si hay este intercambio de comunicación en donde tú como receptor del mensaje, ahora, como asimilaste ese mensaje, ahora te conviertes en emisor y compartes un mensaje. Y yo que soy el emisor, me convierto en receptor al escuchar tu mensaje, ¿vale? Esto de nueva forma, pues es en la comunicación tecnológica que estamos ahorita en auge, ¿vale? Que ya existía, ojo, ya existía todo este proceso, pero no era necesario como ahora, ¿vale? Entonces, es muy interesante esto de la comunicación, de la comunicación no verbal, perdón, de la comunicación verbal. Entonces, de la comunicación verbal, fíjense chicos, lo que vamos a observar. Vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer una, este, una investigación porque ustedes ya vi que son expertos investigando y de hecho la investigación es algo primordial, inclusive para la autocapacitación, ¿vale? Es algo que deben de desarrollar, el autocapacitarse, el autoaprendizaje, ¿vale? Donde yo mismo investigo y trato de buscar la mejor fuente, comparo una fuente con otra fuente para ver cuál de las dos se acerca a la verdad, ¿vale? O tal vez ambas fuentes se complementan, o tal vez al comparar ya una, dos, tres fuentes, ya me doy cuenta de que tal vez la primera fuente que yo investigué, pues era pura charlatanería, porque las otras dos ya me están hablando de conceptos mucho más profundos, mucho más estructurados y también me están dando bases científicas en las que se apoya su pensamiento crítico. Entonces, la investigación es algo que, como ya lo saben, es algo que yo fomento. Entonces, vamos a realizar una, mm, una investigación, ¿vale? Eh, muy, muy clara sobre el aparato, el aparato locutor, ¿vale? Del ser humano, el aparato auditivo del ser humano y cómo funciona la intercomunicación entre dos individuos, ¿vale? Cómo funciona este proceso biológico, ¿vale? ¿Qué partes debo de utilizar? ¿Qué partes, qué partes conlleva nuestro sistema auditivo? ¿Qué partes conlleva nuestro sistema fonético, nuestro sistema de locución? ¿Vale? Entonces, debemos de aprender desde lo biológico, si conoces el cuerpo, vas a poder saber cómo se usa, ¿vale? Porque es como tener un Lamborghini último modelo y no sabes manejar. O sea, ¿de qué chingados te sirve tener un carrazo así?
nomás te le quedas viendo, ¿vale? Es igual, tu cuerpo es una chingonería, más que muchas veces no lo sabemos utilizar. ¿Por qué? Porque no sabemos sus componentes, no sabemos para qué sirve cada cosa. Y es algo muy interesante, ¿vale? Entonces, vamos a investigar el aparato fonético y el aparato auricular, ¿vale? Eh, es muy sencillo. Después pasamos a la situación no verbal, a la comunicación no verbal. Y pues básicamente esta es la más chida, la más importante, porque efectivamente uno de de las limitaciones de la comunicación verbal, pues podría ser el lenguaje, ¿vale? Se los acabo de mencionar, el idioma, en donde si tú hablas chino y yo hablo español, pues no nos vamos a poder intercomunicar, ¿vale? Pero hay comunicación no verbal, ¿vale? Y recuerden, el primer axioma de la comunicación es imposible no comunicar. Todo, absolutamente todo comunica. Entonces, eh, imagínense que están en un hotel en China, ¿vale? No hablan chino, ustedes no hablan chino, y hay un incendio en su habitación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer todo lo posible y trata de imaginarte la escena. Te vas corriendo y ves a pura gente así. Y tú, fuego, 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 se está quemando mi habitación. Y los demás, "Mm, chinito, no entendé, no entendé, no entendé, ¿vale? Qué feo, qué fea imitación de un chino. Yo sé que así no le hacen. Pero bueno, no, no te entiendo, carnal. Bueno, tampoco así le hacen. Pero bueno, imagínate tú que estás así bajando y se está incendiando mi habitación, por favor, ayuda, ¿ok? No te van a entender lo que dicen, pero sí el cómo lo dices, ¿vale? Tu cara, hay tres formas de la comunicación no verbal, ¿vale? Que es la expresión facial, la expresión corporal y las acciones, ¿vale? Las acciones es el actuar, ¿vale? El actuar desde una parte, pues sí, meramente corporal. La actuación también nos va a servir mucho. El utilizar nuestras manos, toda nuestra corporalidad nos va a ayudar a comunicar una cosa. Por ejemplo, cuando estamos en nosotros que nos vamos a dedicar al área de trabajo social, de recursos humanos, de toda esta, esta onda, ¿vale? Debemos de observar lo que dicen y el cómo lo dicen. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo, una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo lo dicen. Tal vez yo te puedo decir, sí, fui gerente hace 3 años de la empresa Nissan, ¿vale? En el área de recursos humanos. ¿Qué te puedo decir eso? Y una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo lo dicen. ¿Qué tal si te dicen? Pues es que yo hace como unos 2 o 3 años, pues estuve, pues sí, encargado mm, de ahí de un área de esta empresa, ¿cómo se llama? Eh, Yatco, creo que se llama así. Sí, creo que sí se llama Yatco. Y ahí estuve 2 años. Ahí estuve 2 años en el área de recursos humanos. Sí, efectivamente, sí, yo tengo mucha experiencia reclutando. Sí, sí, sí. De los, por ejemplo, me preguntas de los test psicométricos. Ah, ok, sí. Pues varios, sí conozco varios. Está uno que se hace al inicio, está el de uno que se hace pues en medio, al intermedio de la entrevista, y está pues el del final. Están esos tres exámenes psicométricos que pues prácticamente estuve utilizando. Ok, ya le pongo pausa. Si nos fijamos, una cosa es lo que dices y otra cosa es cómo lo dices, ¿vale? Tal vez eh, el mensaje el mensaje que tú quieres decir verbalmente está muy estructurado, pero tu lenguaje corporal nos dice otra cosa.
¿vale? Nos dice, por ejemplo, este, está bien padre. Imagínate cuando estás con tu novia, cuando estás con tu novio y lo ves así, lo ves todo cagado, todo emputado, azotando puertas, mentando madre. Mucha gente, puta madre. O tú ves a tu novia estás manejando y ves a tu chica, a tu esposa, volteando hacia la ventana, oliéndose la mano. Acostumbran a hacer eso, de que se emputan y se huelen la mano. ¿Qué tienes? Nada. ¿Ok? Si nos damos cuenta que nuestro lenguaje verbal nos dice una cosa y nuestro lenguaje corporal nos dice otra cosa. Entonces, vamos a profundizar en la siguiente sesión sobre el lenguaje corporal y sobre vamos a ver el significado y el significante, ¿ok? Aquí ya nos vamos a meter a un proceso muy filosófico de qué es lo que significa lo que se está diciendo, ¿vale? Entonces, eh, habiendo dejado como esta pauta del, del lenguaje verbal y el lenguaje corporal, vamos a ver todo lo que sucede en nuestro sistema fonético, en nuestro sistema auditivo para analizar el lenguaje verbal, ¿ok? Y también vamos a analizar, ojo, haz una investigación, ¿vale? De, eh, ¿cómo se llaman? Rasgos faciales, ¿vale? Comunicación facial, así lo van a buscar. Comunicación facial, comunicación corporal y sí, nada más esas dos, porque para el actuar ese lo vemos en concreto en la sesión, ¿vale? Entonces, comunicación facial y comunicación corporal. ¿Qué significa? Trata de investigar todo lo que puedas, todo lo que te llame la atención, qué es, de dónde viene, todo, absolutamente todo lo que te llame la atención. Y lo más importante, ojo, lo más importante, una cosa es la investigación y esto es lo más importante, las conclusiones, ¿vale? ¿Qué concluyes tú con esto del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Ok? Tal vez la investigación, si quieres, la puedes hacer en un PowerPoint, si quieres, la puedes dejar en un Word, en un PDF, ¿vale? Y las conclusiones también puedes hacer un Word, puedes hacer un PDF al final de la presentación, inclusive también puedes hacer un pequeño video de 2, 3 minutos dándonos tus conclusiones, a qué conclusiones llegaste y por qué es importante eh, saber del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal en en el ámbito organizacional, ¿vale? Recuerda que el ámbito organizacional pues viene siendo cualquier organización humana, no solo del trabajo, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de todos modos la tarea específica en la descripción de este video. Muchísimas gracias por, pues, por estar aquí, por permitirse su tiempo, por autocapacitarse. Y pues nada, nos vemos el domingo a las 6 de la tarde y que tengan un excelente fin de semana, pórtense mal y cuídense bien, chicos. Hasta luego.